Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Fernanda Alvarado, psicóloga clínica, mentora de negocios y fundadora de Vida Plena. Con ella estaremos hablando del ser al hacer desde la grandeza. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Este gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo, orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y digo, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Fernanda Alvarado, psicóloga clínica, mentora de negocios y fundadora de Vida Plena. Y con ella vamos a hablar del ser al hacer desde la grandeza. Y este tema me encanta porque reúne dos cosas que yo tengo en mi eslogan y me conecto perfectamente con todo el tema que maneja Fernanda, y es ese ser al hacer. Fernanda, bienvenida a Mercadeo con Voz y gracias por estar aquí con nosotros hablando de la grandeza. Gracias a ti, Marisa, por el espacio. Realmente yo siempre me quedo fascinada de los espacios que son para nutrir al ser humano y para que crezcamos precisamente desde el ser. Y así como a ti también te apasiona eso desde que la persona se alimente, ¿no? Alimente primero ese ser, a mí también me apasiona muchísimo. Y yo creo que, bueno, conectamos como casualmente pudiese ser en cuanto al tema y al eslogan, pero siempre he venido como construyendo eso, obviamente desde una experiencia porque creo que los dueños de negocio y los que encontramos un propósito en la vida, lo hacemos a través de pronto de una experiencia o una chispa o algo que nos haya pasado. Y es lo que hago en mis mentorías con mis alumnos o mis pacientes. Precisamente empezamos todo ese proceso de construcción desde el ser, para que sus negocios y sus empresas o sus emprendimientos puedan fluir de una manera diferente, que es lo que pocos hacen. Dentro de este camino me he encontrado mucho con el entrenamiento solamente mental o emocional, y a veces se escapa lo que es el espíritu o el alma del ser humano, esa conexión más profunda que tiene. Entonces, precisamente, digamos que como me apasiona muchísimo el tema, y ver a una persona empezar a brillar desde ese lugar es completamente mágico, porque no sé si de pronto te ha pasado cuando empezaste o si todavía aún te pasa que estás con tu negocio, con tu propósito y empiezas a conectar de una manera increíble con otras personas, a encontrarte personas maravillosas, empiezas como a traer cosas que no sabes de dónde y como que no tuviese explicación. Entonces precisamente eso es como cuando brillamos desde el ser, se vuelve más genuino, más auténtico. Entonces a veces nos perdemos tanto en ese piloto automático, en el hacer y el hacer diario,
que nos desconectamos por completo de nosotros mismos. Entonces empezamos, ok, tengo que vender, tengo que hacer, tengo que salir, contactar clientes, proveedores, buscar, o la empresa, los empleados, y nos perdemos en todo eso, y al final del día nos sentimos agotados. Y cuando trabajamos desde el ser, ese agotamiento al final no existe, sino que es completamente diferente y se siente plenitud, que es algo muy diferente a lo que normalmente vive un emprendedor. Fernanda, pero ¿te ha ocurrido que también existe mucha resistencia a que la gente trabaje desde el ser, que empiece a buscar primero el ser, alimentarlo, a crecer y después a encontrar esos resultados en el hacer? Sí, es que de hecho, por ejemplo, yo manejo Vida Plena, y dentro de Vida Plena está la Escuela de la Grandeza, que es dedicada a los emprendedores, dueños de negocios y líderes. Y justo cuando llegan ahí, es esa persona que ya está súper agotada, que no encuentra qué hacer, no ve los resultados, todo es un caos. O sea, llega en ese caos, buscando como solución esa alternativa desde el ámbito psicológico, por así decirlo, porque como ya conocen mi trabajo, que es desde la psicología, y en Vida Plena ya vienen esas personas. Hay unas que no son de pronto emprendedores, pero llegan buscando como esa, ya sea sanación, transformación, superación de cualquier tipo de conflictos que tengan. Entonces, obviamente, como empiezan como ese caminito, poquito a poco, ya se van dando cuenta, porque es un proceso de transformación total, de que, ok, si yo empiezo a sanar, a transformar todo esto, ya sé que se van a ver resultados diferentes en el camino, en mi negocio. Entonces siempre es como ese guau de que, ok, no sabía que era por acá el camino. Entonces, claro, cuando yo elegí como irme con los emprendedores fue un reto, porque hay mucha resistencia, pero dije, pues no me puedo callar este propósito, porque sé lo importante que es, sé que lo esencial que es vivir desde el ser y sostener un negocio aún más, porque es que sostener un negocio, unos pueden decir, bueno, si es que es cualquier cosa, no. Hay mucha responsabilidad detrás de eso, y hay que tener mucha fortaleza integral, lo que es mente, cuerpo, espíritu, para yo poder sostener con plenitud mi negocio. Entonces, resistencia sí, siempre se presenta, pero como yo lo abordo desde la parte de una psicología integral, entonces ya se hace más fácil para la persona empezar a asumir la responsabilidad que tiene y la responsabilidad que debe asumir interna para empezar a hacer esa transformación y se vea reflejado en el negocio, que eso es lo importante. Eso es lo importante, eso es lo que busca Vida Plena. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué encontramos en Vida Plena? En Vida Plena encontramos, tengo la mentoría Vida Plena, están las terapias psicológicas, por ejemplo, la terapia psicológica clínica para personas con trastornos emocionales, depresión, ansiedad, todo este tipo de cosas, ¿no? También están los programas, que de hecho este año salió el programa Vida Plena, que es un programa maravilloso, y lo hicimos este año con 30 personas aproximadamente, y fue un programa realmente muy, muy bonito, y ver la transformación de las personas fue muy bonito. Y tenemos otro programa que se llama Reconéctate y Sana, que es de 21 días. Tenemos otro que es el Vision Board, pero desde una perspectiva más, digamos que psicológica, donde desbloqueamos emocionalmente lo que te tiene estancado y reprogramamos mentalmente todas tus creencias para cumplir ese Vision Board. Entonces, tenemos esos 3 programas más el trabajo individual. Y en la Escuela de la Grandeza tenemos también lo que es los programas que se llama Potencia tu Grandeza, que es para emprendedores o dueños de negocios. Y yo trabajo desde un lugar como, por eso es coaching, de entrenamiento, donde los acompaño en los programas día a día a través de audios, de meditaciones, del journaling, de ejercicios, audios psicoeducativos, o sea, todo un entrenamiento total, porque créeme que cuando la persona llega a Vida Plena, llega con un montón de creencias, o sea, con todo eso que nosotros vivimos a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, todo eso. Y hay que soltar todo eso que nosotros aprendimos, que de pronto no nos permite crecer y no nos permite expandir esa grandeza que tenemos. Entonces empezamos a trabajar todo esto para poder traducirlo y la persona pueda tener más estabilidad emocional, más seguridad, que eso se vea reflejado a la hora de salir a hablar de ese mensaje que trae,
porque es tan importante que yo pueda decir un mensaje lleno de verdad, no fingido. Claro. Entonces, o sea, son muchos detalles que hay dentro del negocio para yo poder conectar con la otra parte, ¿no? Con mis clientes, socios, lo que sea. Claro. Entonces, todo ese trabajo primero desde la sanación, porque si no hacemos esa transformación, probablemente yo vaya a la venta desde una herida, por ejemplo. Entonces, a veces pienso que es que no atraigo porque no soy bueno, o porque de pronto es que todo el mundo me traiciona, me pueden robar, por ejemplo, es que me mienten. Entonces vivimos como con ese cuento en nuestra mente y no soltamos eso. Entonces en Vida Plena hacemos una transformación, ¿no? Con el programa de Vida Plena y también con la mentoría, y en la Escuela de la Grandeza ya lo llevamos directamente al negocio. O sea, llevamos a cada ámbito del negocio, de cómo sostener tu negocio por completo, las áreas que necesita tu negocio, porque hay muchísimos, por ejemplo, los emprendedores que no tienen información, y hay tanta información, por ejemplo, en redes allá afuera, que no lo logran. Lo confunden más de lo que sí, logran es confundir. Exactamente, entonces crees que, bueno, solamente yo hago un video y ya. No es solo un video, o sea, hay mucho detrás de eso. O tengo Pero una vamos idea. a ir a un corte, Fernanda, ya regresamos para seguir ampliando el tema. Ya regresamos. Este gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo, orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y le digo, uy, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos. Continuamos con Fernanda Alvarado en Mercadeo con Vos y el tema del ser al hacer desde la grandeza. Fernanda, desde la grandeza que estamos viendo y que es nuestro tema, entonces, ¿cómo vamos a llegar del ser al hacer para alcanzar esa grandeza en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra marca propia? Bueno, mira, en la metodología Vida Plena que yo manejo, tiene 5 pasos. Esos 5 pasos también los aplico dentro de la Escuela de la Grandeza. Entonces, el primer paso es reconocer. Primero hay que reconocer el lugar. Lo que yo no logro reconocer es algo que yo no voy a poder jamás trabajar, porque lo que yo no logro ver, no voy a poder ponerle ojo, no le voy a poder dar conciencia, no le voy a poder dar luz, por ende, no veo, no lo trabajo. Por ejemplo, si yo solamente en el patio de mi casa veo solamente una parte y solamente ahí limpio y arranco maleza y todo lo demás, pero la parte de atrás de pronto no la logro ver, no la limpio porque no veo lo que necesita. Entonces, por eso primero tenemos que reconocer nuestro estado actual, y en esta fase yo los entreno mucho a reconocer. Es reconocer nuestras limitantes, reconocer nuestros problemas, reconocer todo lo que nos rodea. Y cómo funcionamos sobre todo. Exacto. O sea, cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis emociones, cómo funciona mi cuerpo, qué es lo que yo necesito. Es en el estado en que estamos. Exacto. Reconocerlo por completo. Porque es súper importante sobre todo que conozcan de dónde vienen las emociones, cuál es el objetivo de cada emoción, cómo la abordo,
Sí. Si viene este pensamiento, ¿por qué viene? Aprender sobre todo a cuestionar el pensamiento, entender qué es el pensamiento, que es sumamente importante. Conocer mi cuerpo, Sí. cómo reacciona mi cuerpo, cómo soy yo, es súper importante. Y luego pasamos a la segunda etapa, que es la de descubrimiento, donde yo empiezo a descubrir lo que antes no veía, porque venía yo en piloto automático. Sí. Entonces empiezo a descubrir un montón de cosas y créeme que aquí uno se encuentra de todo, porque a veces uno dice, bueno, pero es que en realidad yo no es que era penosa, en realidad no era eso, es que yo tenía una creencia que me estaba limitando en torno a eso. En realidad sí me gusta hablar. O que se le implantaron, es que le decían en la calle, no, es que usted es muy tímida. Exacto. No, y realmente uno no era tan tímido. Era Exacto, que me estaban sí. haciendo ser tímido. O por ejemplo, no es que usted es malo para las matemáticas. De pronto no había encontrado el modo de aprendizaje correcto, en realidad. Entonces hay muchas cosas que ahí vamos a ir descubriendo realmente el ser. Luego pasamos a lo que es la etapa de la sanación. ¿Por qué? Porque si hay muchas heridas que a veces no somos tan conscientes, que le echamos un ojito, ¿no? Para mirar a ver qué tan profundo hay ahí, qué ha echado raíz. Porque a veces hay muchas experiencias que nuestra mente va alimentando y patrones que no reconocemos. Entonces ahí precisamente hacemos lo de la sanación. Y créeme, no necesita la persona tener un trauma súper grave o súper fuerte para hacer el proceso de sanación. Hay cosas tan simples que a veces no entendemos. Yo recuerdo que una vez tuve una paciente y es un caso digamos que tan simple, y es que una vez ella estaba muy pequeña, recuerda ella, llamó a su papá por teléfono, ella no vivía con el papá la había abandonado, pero normalmente tenían de vez en comunicación. cuando se comunicaban, exacto, pero era un papá ausente. Entonces él lo llama, el papá no contesta, sino que contesta el asistente del papá porque lo llama al trabajo y le dice, no, él no está. Y cuelga, y cuando vuelve a llamar, él contesta el papá. Entonces ella no habló nada, sino que colgó el teléfono porque era niña y se dio cuenta como que mi papá no me quiere, no quiere hablar conmigo. Y era un recuerdo que para ella era como, bueno, un recuerdo. Entonces nos dimos cuenta que en los momentos donde ella se sentía traicionada y de pronto engañada, se activaban emocionalmente todas esas partes en el cuerpo que se activaron cuando ocurrió ese evento. Sí. O sea, por eso es tan importante entender cómo funciona la mente en la parte emocional, porque créeme que es una cosa increíble cómo se activa en mi cuerpo todo esto que vamos conociendo. Sí, porque el cerebro activa las mismas partes que activó cuando ese evento. Total. Y lo único que necesita es un estímulo intenso de emoción. Que yo me sienta con miedo, traicionada, asustada, triste o enojada. Entonces, ese estímulo intensivo de emoción hace que en mi mente se guarde ese recuerdo. ¿Para qué? Para más adelante, bueno, si me vuelve a pasar algo parecido, ya yo sé cómo reaccionar, ¿no? Entonces, eso lo utiliza la mente, porque bueno, yo siempre digo a mis pacientes y a mis clientes, la mente es un órgano. No le crean nada a la mente, o sea, simplemente un órgano que funciona para mantenernos vivos, punto. O sea, nosotros tenemos que conocer todos los recursos de nuestra mente para utilizarlos a nuestro favor. Y el cerebro es una máquina maravillosa, entonces hay que conocerla toda El cerebro es una cosa que no conocemos, sí. No sabemos ni el 10% de la capacidad que tiene el cerebro. Exactamente. No la reconocemos. Pero porque estamos en ese piloto automático. Sí. O sea, porque damos por sentado todo. Entonces no vamos más allá. Ok, pero si mi pareja no me respondió el mensaje, ¿será que empezamos? ¿Será que está con otra persona? ¿Qué estará haciendo? Asumimos un montón de cosas. Sí. Suponemos. O sea, siempre digo, grave error suponer. Nunca supongan nada. O sea, y aquí pasamos a la etapa de la transformación, donde empezamos a alinear lo que es la mente, cuerpo y el espíritu. Entonces empezamos a hacer todo ese proceso de alineación para poder, digamos que, establecer las bases sólidas para que nuestro ser se pueda expandir, que es la quinta fase, que es la etapa de la expansión. Porque yo no puedo expandir algo que no haya trabajado. Sí. Bueno, en teoría sí, y te voy a explicar cómo. Por ejemplo, yo tengo un trauma con el rechazo. Entonces me da miedo salir a vender o ofrecer o pagar más publicidad, por ejemplo, o salir a hablar de mi negocio, de mi mensaje, porque tengo esta herida del rechazo.
algo me mueve, me dice, no, mejor no lo hago, es que de pronto me va a quedar mal, es que de pronto me va a decir no. Entonces resulta que si yo expando, yo puedo expandir mi herida, ¿cierto? Sí. Desde el rechazo. Sí. La puedo expandir. Llego a un lugar, pero me toco con un techo y me devuelvo, me quedo aquí y me estanco. Pero si yo trabajo, por eso todo el proceso de reconocimiento, descubrimiento, sanación y transformación, para yo expandirme, y ya no desde mi herida, sino desde mi grandeza, desde la parte, la esencia más importante del ser humano, la grandeza, libre de todos esos patrones que se aprendieron a lo largo de la infancia, esos mecanismos de defensa, esos personajes que yo aprendí, libre de todo eso. Yo puedo expandirme desde mi grandeza, desde mi esencia total, porque eso es lo más bonito. Descubrir que el ser humano, su esencia base, digamos que es el amor, es la plenitud. Es vivir tranquilo. El ser humano no se creó para vivir en sobrevivencia, corriendo en piloto automático. A veces andamos corriendo tanto en el día a día que nos olvidamos de lo que somos. Pero Fernanda, dejemos ese punto para que lo ampliemos después de este corte. Ya regresamos. Continuamos el Mercadeo con Vos con Fernanda Alvarado y del ser al hacer desde la grandeza. Y Fernanda, estábamos viendo esas 5 bases, 5 etapas y esta parte de la expansión, que es, diríamos que es la conclusión de todas, es la más importante porque ya vamos a llegar a ese punto donde podemos concluir esa etapa de ese proceso, por decirlo así. Fernanda, entonces terminemos como en esa parte de la expansión que estabas hablando, ya de redondear ese tema. Bueno, mira, a mí me gusta mucho, como te comentaba, entrenar a las personas para que vivan en esa etapa, ¿no? Desde la expansión. Siempre va a ser un proceso, a veces creemos... O sea, lo ideal es que demos las 4 etapas, lleguemos a la quinta y nos quedemos en la quinta proyectándonos. Sí, exactamente, pero siempre cuando ya yo alcanzo esa etapa, ya como soy consciente de todo lo que viví, ya lo vivo desde otra etapa, ya no paso de pronto la etapa del dolor o del sufrimiento como de pronto algunas personas viven la segunda etapa, que es la de descubrimiento, porque ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces hay muchas personas que durante el programa, por ejemplo, durante esa etapa, lloran mucho, se vuelven muy susceptibles, porque se tocan fibras muy profundas y precisamente ahí es donde hay que, digamos que hacer la transformación precisamente de eso. Entonces, cuando ya yo estoy en la etapa de la expansión, ya yo me vuelvo más consciente y ya no vivo desde el dolor. Entonces, en la expansión es cuando el ser humano empieza a vivir en su estado natural, que es su modo creativo. ¿No? Ya no vivo en supervivencia, sino que vivo en modo creativo. Sí. Y durante el proceso del programa, esta persona empieza a hacer cambios de hábitos. Por ejemplo, empezamos a aplicar algo que yo siempre digo, son recursos gratis, pero nadie los toma en cuenta, como se empiezan a entrenar más en la respiración, de ser más conscientes del cuerpo que habitan, del lugar donde están, del cómo estoy conectando con el otro, desde qué lugar estoy conectando con el otro, desde qué lugar estoy dirigiendo mis actos. Entonces eso hace a la persona más consciente y más observadora de sí mismo. Y desde ese lugar se empiezan a construir cosas muy diferentes, que es del lugar, de pronto desde la herida, desde el dolor, desde el resentimiento o desde el piloto automático, porque simplemente no soy consciente. Sí. Pero, Fernanda, desde todos esos puntos, digamos, desde la herida, desde el dolor, desde el resentimiento,
no vas a lograr una evolución, porque te vas a quedar ahí en esa parte Sí. ruñendo todos esos recuerdos que no te hacen evolucionar. Sí, es que la persona se puede quedar ahí, puede ir creciendo poco a poco, pero de manera muy lenta y paulatina. Entonces es como que, ay, se me presentó que no, definitivamente en mi empresa no llegan personas, por ejemplo, responsables, puntuales. Siempre se me van empleados. No me duran nada. Es que no alcancé este mes para cubrir todos los pagos, por ejemplo. Sí. O sea, hay muchas trabas y muchas limitaciones desde ese lugar. Porque como nos movemos desde las emociones, desde ese piloto automático, entonces no soy consciente de qué decisiones son las mejores para mi negocio y empiezo a cometer como pequeños errores inconscientes que no nos damos cuenta. Sí. Porque tenemos nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro está en modo supervivencia, nosotros no podemos pensar ni razonar con claridad. Entonces a veces creemos que es por una enfermedad o por algo. No, simplemente estamos como si estuviéramos apagados en piloto automático. Todo lo hacemos por el deber o por lo que tengo que hacer. Pero en realidad no estoy yo consciente de lo que estoy construyendo. Y eso es lo más importante. ¿Quién soy? ¿Y qué estoy construyendo? Porque nuestro negocio siempre va a ser el reflejo de nosotros, de nuestro interior. Sí. Entonces, lo importante es aquí poder reconocer si en mi negocio hay caos, si afuera hay caos, o en un área de mi vida hay caos, mirar de dónde está viniendo esto, qué está pasando. Porque hay muchas herramientas o digamos que habilidades que no sabemos de pronto, no hemos desarrollado. Por ejemplo, los límites. A veces nos cuesta ponerle un límite a un empleado, por ejemplo, Sí. y no sabemos cómo ponerlo, o somos muy duros o somos muy blanditos, entonces no sabemos cómo comunicarnos con él. O fácil, no tengo herramientas para comunicarme. O sea, en la fase de la expansión les enseño cómo establecer límites, cómo comunicarse, cómo mejorar las relaciones, porque ya hemos trabajado lo más importante para poder, digamos, cosechar ya lo que esperamos, ¿no? Entonces empiezo a entrenarlos ahí desde la comunicación, el cómo hablar, porque a veces no hablamos, sino que de pronto soltamos alguna que otra cosa y no vamos al asunto objetivamente. Al grano. Exacto, entonces empezamos de pronto en una relación de trabajo, por ejemplo, nos tomamos todo personal y no vemos la situación de manera objetiva. Entonces un líder tiene que tener esa capacidad de primero autogestionarse por completo para poder tomar decisiones correctas y poder comunicarse de manera correcta. Porque cuando el líder es consciente, cuando el líder se maneja bien, o yo me gusta decirlo, se gobierna bien, porque hay que aprender a gobernar lo que es la mente, nuestro espíritu, nuestros impulsos, todo eso, empieza a crecer el negocio desde otro lugar. Entonces eso es muy importante, hacerlo consciente y trabajarlo. Entonces eso es, digamos que es un día a día, es algo que se vive día a día. Ok, no estoy durmiendo bien, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo para que tu cuerpo no descanse bien? No estoy comiendo bien, no toda la comida que como es que me cae mal. Resulta que estamos comiendo con culpa, con resentimiento o con enojo. Resulta que no me concentro bien en el trabajo. O me bloqueo, el famoso bloqueo creativo que lo viven ya sea un creativo o un líder, o es que me bloqueo y no tengo ideas ahora. Entonces todo eso viene de un piloto automático. Entonces hay que activar ese modo creativo, vivir desde la plenitud para que todo lo que yo vaya haciendo vaya fluyendo. Y eso lleva a la expansión de mi negocio. Fernanda, mil gracias. Tus redes sociales para que podamos seguir aprendiendo de ti, de vida plena, de grandeza, de todas estas cosas que tienes tú tan maravillosas. Sí, bueno, mi Instagram es @fervidaplena y el de Vida Plena es @vivevidaplena. Por ahí nos pueden encontrar. Está también el podcast por Spotify de Vida Plena Sin Filtro. Y normalmente siempre se hace una actividad dentro de la comunidad, porque también está la comunidad de valientes, que es la comunidad de Vida Plena. Entonces semanalmente, de acuerdo al tema que se toca en el podcast, hacemos una actividad o un ejercicio relacionado con eso en la semana. Muy interesante. Mil gracias, Fernanda. Mil gracias. Esperamos a ti, tenerte Maritza. nuevamente por acá. Espero que sí, claro que sí. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por elcanal.co. Simultáneamente nos pueden ver por YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music.
Repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por elcanal.com y los miércoles por radioglobalcoachpnl.com a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia. Por ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.